Tenemos al primer invitado de la noche, dirigente del Partido Solidario en San Francisco, tribuno de cuenta y ex concejal, mandato cumplido, el señor Ricardo Zapey. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto de que estés en el programa. Igualmente para mí. Bueno, Ricardo, la situación económica y general del país es muy complicada, desde nuestro punto de vista. Justamente te invitamos para que nos cuentes cuál es tu visión sobre la situación, arrancando por la situación económica del país. Sí, coincidimos, la situación es totalmente complicada, ¿no? Y frente a un discurso oficial que celebra la baja de la inflación y el superávit fiscal, pero no menciona de ninguna manera lo que tiene que ver o cuánto es el logro de esos objetivos de baja de inflación y de superávit fiscal impactan en la economía real, impactan en la vida de los argentinos, impactan en la caída del Producto Bruto, del empleo, en la desigualdad, en los salarios. Miren, hay datos de la actividad económica del primer trimestre de este año que nos muestran claramente los efectos de esta política, porque cuando Milei dice lo que iba a pasar con el 54% de inflación mayorista proyectada hacia adelante que hubo en diciembre, no dice, lo omite claramente, decir que fue producto de la devaluación del 118% que aplicó él. No es por lo que venía, por lo que estaba de antes. Entonces, efectos que generaron las políticas que comenzó a aplicar este gobierno. ¿Cuál es? En el primer trimestre, por ejemplo, el Producto Bruto cayó 5,1%. El consumo privado, 6,7%. La inversión se desplomó un 23,4%. El desempleo creció al 7,7%. Y peor, igualmente se deterioraron los indicadores que tienen que ver con el nivel de ingreso de la población, la capacidad de consumo. Y nosotros vivimos en un país donde las pymes y la clase media, fundamentalmente, los trabajadores, los profesionales, fueron la base del tejido social que se construyó en Argentina, o son la base, y son los principales atacados por este modelo. Estamos avanzando en un proceso de concentración muy grande, y con indicadores que, más allá de que ellos o este gobierno se canse y los medios que juegan a su favor, no se cansen de decir que lo mejor viene después. Ya, a ver, tomemos datos, recién decía datos del primer trimestre. Ahora, en el mes de mayo, los últimos datos conocidos, los despachos de cemento, que tiene que ver con cómo evoluciona la construcción, cayeron 7,4%. Las automovilísticas, la industria del automotor cayó 40%, la maquinaria agrícola el 33%, y se genera un círculo vicioso con estos programas que son solo de ajuste y no tienen nada que ver con hacer que la economía real crezca y que la capacidad de consumo de la población crezca y que las pymes puedan sostener su nivel de actividad. La recaudación del mes de julio cayó un 14%, pero el IVA
que es el impuesto que tiene que ver directamente con el consumo, cayó 19,5%. Entonces, estamos en un círculo vicioso porque ante esa caída del nivel de actividad, el gobierno tiene, si quiere sostener eso que plantea como anclas, entre ellas el déficit cero, va a tener que seguir adoptando medidas de contención de gastos, o sea, va a tener que seguir sacando partidas de gastos. ¿Y a quién le va a seguir pegando? A los jubilados, a los empleados públicos, a las provincias, reduciéndole las transferencias. Cero obra pública, tengamos claro que significa que no se hace nada, y que la obra pública no solo que se requiere obra pública nueva, sino que se requiere el mantenimiento de la infraestructura existente. Entonces, eso va a hacer que dentro de un año, 2 o 3, estemos con que todo está roto en el país. O sea, es un panorama muy difícil donde la mayor parte de las discusiones de los grandes economistas, los que hablan de la macroeconomía, tienen que ver con el dólar, los bonos, la cotización de este título, y eso, ¿qué tiene que ver con la gente? Pero así todo, Ricardo, esto que vos estás dando son números realmente que se pueden dar únicamente en un país con una guerra o con alguna catástrofe climática. Nosotros no tenemos nada de eso y sin embargo se está dando. Pero ahora todo esto que vos decís se produce en teoría con una finalidad, ¿no es cierto? Que es bajar la inflación y llegar al déficit fiscal cero y a la o superávit fiscal y a la emisión cero. Ninguno de esos tres objetivos al día de hoy se están cumpliendo. No, así es. Incluso yo creo que hay cuestiones que se complican. A ver, hoy la inflación cero, aparentemente el dato que se va a conocer correspondiente al mes de junio parece cada vez más lejana, porque si se cumple el pronóstico de las consultoras que evalúan el comportamiento de los precios, esta inflación estaría en el orden del 5% contra el 4,2% que había sido en el mes de mayo. Es decir, que la inflación ya no baja, empezó a subir de nuevo, con 4 meses que según el gobierno el déficit fiscal no existió, y que la emisión solo cubrió, y en consecuencia, por esa usina generadora de déficit de emisión, no se emitió nada. Entonces, con una brutal caída de la emisión y una caída del gasto público para equilibrar las cuentas, porque no fue en base a crecimiento, al contrario, estamos cayendo, y reitero, en un círculo vicioso que va a necesitar que el gobierno reitere, si quiere consolidar ese déficit cero, ese equilibrio fiscal, reitere el corte de mayor cantidad de partidas de ajuste, con lo cual la situación puede volverse insostenible. Sin ningún lugar a dudas. Ellos tanto endiosan el mercado, y yo lo decía recién en la editorial, que es mi punto de vista, lo que puedo ver de las medidas que anunció Caputo, que me gustaría que me comentes qué opinas de eso, porque dice que pasa los pasivos no remunerados del Banco Central al Tesoro. Hasta ahí para mí sería un cambio. Los pasivos remunerados. Sí. Los pasivos remunerados, o sea, el dinero que los bancos tienen depositados en el Banco Central, que es el excedente que tienen entre lo que reciben como depósitos y prestan, eso lo tienen depositado en el Banco Central. Y
normalmente la mayor parte ahora estaba invertido en pases a un día que rendían una determinada tasa de interés, y por esa tasa de interés que pagaba mensualmente el Banco Central, tiene que emitir. Ahora, ¿qué hace? O lo que anuncian como es lo que es esta segunda etapa. Pasarían de esos títulos de la órbita del Banco Central a la órbita del Tesoro. O sea, serían títulos, reemplazarían eso por títulos emitidos por el Ministerio de Economía. ¿Y cuál es la situación acá? Que incluso va a ser difícil de absorber para el gobierno con esa lógica de que tiene necesariamente que lograr equilibrio fiscal. Esos intereses que antes estaban, o hasta ahora todavía están en el balance del Banco Central, van a pasar a ser gasto público, van a pasar a ser gasto del gobierno. Entonces, el gobierno, frente a una caída de ingresos y frente a un incremento de gastos producto de estos intereses que va a asumir y que se estiman no menores, o sea, que generan un costo no menor a 600.000 millones de pesos mensuales, los va a tener que recortar de otro lado, porque si no aumentan los ingresos, si la expectativa de la actividad económica es que siga cayendo, va a tener que seguir tomando medidas restrictivas, y esas medidas restrictivas que generan una aceleración de ese círculo vicioso que decimos termina, no hay un límite que uno pueda decir llega hasta acá, llega hasta que aguante la gente. El final de un plan de ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Y bueno, ahí que por eso en ese aspecto, digamos que los meses que vienen por delante seguramente pueden ser muy complicados, porque cuando la capacidad de consumo de la gente cae, de la población cae, el vendedor del barrio, el vendedor de cualquier artículo de consumo interno cae, pierde ventas, y puede que despida gente, o puede que termine, que tenga que terminar cerrando su actividad, y la pequeña fábrica que produce para el mercado interno va a sufrir las mismas dificultades. Entonces, un círculo vicioso que se retroalimenta y que, reitero, termina hasta donde la gente aguante. Así es, como dice siempre el compañero Carlos Heller, ¿no? Así es. La verdad que esto es muy duro, es muy preocupante. ¿Cómo está afectando toda esta medida y toda esta situación que describís a nivel nacional, a nivel general, que es lo que vivimos todos? ¿Cómo se está sintiendo en San Francisco? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves vos? San Francisco no escapa a la realidad de todo el país. Digamos, viene de una situación donde las empresas, aún las pequeñas, tuvieron muy buenos niveles de actividad, y entonces les queda algo de espalda, pero todas están trabajando dentro, un poco más o poco menos dentro de esos parámetros que describimos para cada una de las actividades. No escapan a la generalidad. Y bueno, en una ciudad donde el 80% lo votó a Milei, y hoy algunos están empezando a reconocer que todos esos anuncios que Milei hacía, y que en su mayoría cumplió, pero que apuntaban, según Milei, a la casta, finalmente pareciera ser que la casta
somos todos los que formamos parte de este gran tejido social del país, que es la clase media y las clases de menores ingresos, también los sectores de menores ingresos, sectores más humildes, porque todos hemos perdido capacidad de consumo, todos hemos perdido poder adquisitivo con nuestros ingresos. Y los niveles de desigualdad fueron ya, hay mediciones donde se hacen cada vez más inequitativos. Los sectores en toda esta pérdida, los que no perdieron o algunos o los que ganan, son los de los niveles más altos de capacidad económica. Los sectores medios perdieron y los sectores más vulnerables perdieron aún mucho más, o sea, la caída alcanza a niveles cercanos al 40% en estos últimos sectores. Ricardo, sí. ¿Cuál es la actividad que se ha visto más resentida, más afectada en San Francisco? Fundamentalmente, cuando cae la capacidad, empieza a caer la capacidad de consumo de la gente, lo que empieza a caer es el consumo en bienes que no son de estricta necesidad, ¿no es cierto? Cae el consumo de ropa, cae el consumo de electrodomésticos, cae el consumo de zapatos, cae el consumo de... La gente tiene que cuidar primero su comida, sus necesidades elementales con sus hijos en las actividades en las que participa, la necesidad de cubrir sus problemas de salud, hoy atravesada por dificultades enormes, las clínicas dicen estar quebradas, las obras sociales no pueden sostener los niveles de prestaciones que estaban dando, y en definitiva la persona común, el usuario común de esos servicios es el que sufre las consecuencias finales, ¿no? Porque todo termina en mayores costos o en falta de prestación de servicios. Termina finalmente en mayor inequidad social. ¿Y el sistema de salud en San Francisco, el sistema de salud público, ha habido alguna inversión en el último tiempo o, digamos, se mantienen las mismas condiciones? En la actividad pública, digamos que hubo también muy bajo nivel de inversión en toda la actividad pública. Los ingresos de los municipios se resienten de la misma manera que lo hace la provincia al no recibir o al recibir un menor nivel de coparticipación y al no recibir transferencias que se hacían desde el gobierno nacional. Claro. Y al bajar sensiblemente la recaudación de impuestos que paga ese sector de la población que perdió capacidad de consumo. Entonces, también primero una cuestión que deja de pagar es el impuesto, pero si yo dejo de pagar el impuesto sobre los inmuebles, digamos, de la provincia, el impuesto inmobiliario, si dejo de pagar la tasa de servicios que me cobra la municipalidad, le estoy agregando más dificultades a los organismos que están cercanos a nuestra vida para que puedan funcionar. Entonces, el mecanismo de generación de dificultad para la prestación de los servicios se traslada fundamentalmente y pega más profundamente finalmente en las provincias que en los municipios. Y bueno, y el gobierno se ufana de eso y dice el señor presidente que él es un topo infiltrado en el Estado para hacerlo desaparecer, digamos, para que quede todo en manos del sector privado. Lo dice, no es una fantasía que uno inventa para entender algunas cosas. Está haciendo eso. Te hago una consulta, volviendo al ámbito nacional, ya que estás hablando del presidente. No sé si escuchaste que el jefe de gabinete, Francos,
también ufanándose de la situación, dijo no vamos a devaluar y la gente va a tener que vender sus dólares. Y no sé qué sentís vos ante eso, porque podrán vender los dólares quien tiene dólares guardados, y los que no tienen dólares guardados, ¿qué hacen? Claro, que le están tomando el pelo a la mayoría de la gente. ¿Cuánta gente tiene dólares guardados? A ver, ¿y cuánto puede tener una persona de todos esos sectores más vulnerables o de los asalariados de niveles más bajos? ¿Cuánto pueden tener dólares para comprar algo un mes? A ver, si la gente para sobrevivir, estamos hablando, porque ¿sabes? El que tiene dólares de sobra y se lo gasta en un viaje al exterior, bueno, ese no tiene problema. El problema es el que tiene 200, 500 dólares ahorrados, o tenía, y los tuvo que usar para comprar remedios, o para comprar comida, o para poder pagarle la inscripción en el colegio a los chicos. Entonces, yo creo que eso es una tomada de pelo brutal, con un cinismo que no tiene límites, ¿no? No hay gente de las que tiene realmente problemas que esté yendo a vender dólares, porque o no tenía, o si tenía algo ya no le quedó más nada para sostenerse. Si lo tuvo que gastar en sus cuestiones elementales, para poder seguir viviendo, ya los terminó. Así es, lamentablemente. Te hago una pregunta, porque yo no le encuentro explicación ni respuesta. En una de esas vos nos podés ayudar. Tercera vez, este buen señor Sturzenegger tratando de desguazar el Estado. ¿Qué opinión te merece? Hola. Sí. Hola. ¿Cómo? Disculpame, se cortó, no pude escuchar. Está bien. Te decía que te lo consulto porque yo no encuentro explicación y no sé si vos tendrás alguna. ¿Cómo se puede justificar hoy, tercera vez, que Federico Sturzenegger ocupa un cargo de relevancia en el Estado? No, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, en última instancia, más allá de un nombre en particular, lo que uno ve como que se repiten cosas que siempre dan el mismo resultado, porque es inevitable que sea así, y que tienen que ver con que las oportunidades en que se aplicó el modelo neoliberal con mayor o menor profundidad, los resultados fueron iguales, más allá, independientemente de las personas. Acá, cuando uno habla de Milei o de Caputo o de quien sea, no es la referencia en realidad a la persona, sino a la política que pone en marcha. Porque yo puedo elegir presidente a alguien con quien confiaba y después me cambió lo que decía y hace lo mismo que esto, y voy a tener necesariamente que estar en contra y decir lo mismo. Pero nosotros hemos vivido la aplicación de este modelo con la dictadura genocida de Videla, de Martínez, y con Martínez de Oz. Lo hemos vivido en la convertibilidad, lo hemos vivido después con Macri, y volvemos ahora, con mayor o menor intensidad, con algunos, o como la convertibilidad, en los que a partir de malvender, digamos, las joyas de la abuela, les dio un margen para durar unos años. Tengamos en cuenta que la convertibilidad, con el daño que hizo, duró 10 años. Macri también tuvo el mismo efecto, lo único que estuvo solo 4 años y no lo aplicó con la profundidad de este en 6 meses ya hizo más daño que los 4 años de Macri, pero siempre el daño es el mismo, no importa quién lo interprete, lo importante es que
cuál es la melodía que toca, ¿no? Cuál es el modelo que representa. Y ese modelo dio siempre los mismos resultados, terminó siempre de la misma manera, haciendo que las diferencias se hagan más inequitativas, donde los que más ganen mucho más y los que menos tienen pierdan muchísimo. En todos estos modelos ganaron sectores claramente identificados y bueno, es lo que buscan. Fíjense que hoy los que teóricamente lo apoyaron son los que lo están bombardeando para que devalúe, para que libere objetivos finales, liberación del tipo de cambio, pero porque no hay amigos en esta cuestión. Hay intereses y los grandes intereses son los que tienen enorme peso dentro de la distribución del poder. Así es. La última, Ricardo. ¿Vos estás viendo algún movimiento dentro de la oposición que nos dé alguna esperanza? ¿Cómo estás viendo el armado de la oposición? Si es que hay. Sí, yo creo que va a hacer falta que todo el conjunto de la oposición, digamos, a este modelo pueda encontrarse con ejes básicos a discutir, como dentro del modelo que nosotros representamos o queremos representar, y discutir primero un plan de acción, discutir entre todas las organizaciones, partidos, entidades intermedias, las cooperativas, los sindicatos, discutir el modelo de sociedad en que queremos vivir y qué medidas hacen falta para llevar adelante cambios en esa dirección de modelo de sociedad. Y después, una vez que haya consenso, por lo menos sobre los grandes ejes de políticas a aplicar, entonces sí tiene que aparecer la persona. Pero no podemos basarnos en personalismo, es decir, aparecer con que tenemos que seguir con este o con el otro, o el que mejores posibilidades tiene es tal. Primero, creo, y es solo mi opinión, que lo que tiene que hacer la oposición en su conjunto, quien no quiera volver a vivir todas las consecuencias que traen estos modelos concentradores y generadores, son en épocas en las que digamos el mundo está generando digamos enormes riquezas, está a su vez siendo la mayor fábrica de pobres, y acá es un ejemplo muy claro de fabricantes de pobres, ¿no? Entonces, frente a eso, discutir qué medidas, en qué grandes ejes, al menos siempre puede haber después algún aspecto en particular en el que alguno pueda tener desacuerdos, pero partir del compromiso que cumpliendo esos grandes acuerdos, que por lo menos nos marquen un camino distinto, porque la cuestión de la resolución de este problema no es por el camino que nos lleva al gobierno, no es por el otro, es por otro camino. Entonces, definido ese camino, podemos ir un poquito más fuerte, más despacio, tener algunas visiones diferentes, pero siempre que elijamos el mismo camino, y ahí tendremos que armar, la oposición tendrá que armar un plan de gobierno. Y ese tiene que ser la base de discusión. Y a partir de allí, obtenida ese programa de acción, ponerlo en discusión en la sociedad y ganar a los sectores que a veces no entienden qué significan determinadas medidas o a dónde los pueden llevar. Y por eso ganó Milei. Entonces, creo que ese es un poco el camino, ¿no? Avanzar primero en la discusión de
qué tipo de gobierno queremos, qué grandes ejes económicos tenemos que manejar para el modelo de sociedad en que queremos vivir. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos has dado una opinión muy valorable junto a definiciones políticas muy importantes. Enorme agradecimiento de nuestra parte por habernos cedido este reportaje y bueno, seguramente muy pronto te estaremos convocando nuevamente porque todo este tema da para hablar mucho tiempo más y todo es tan rápido, hay una vorágine tremenda que seguramente vos podés aportarnos mucho en todo lo que se va a ir dando de aquí en adelante. Bueno, gracias a ustedes. Y una antes de que me olvide, mañana es el Día Internacional de las Cooperativas. Yo soy dirigente cooperativo desde hace algo más de 40 años. Y un dirigente cooperativo convencido de que la cooperativa es una opción a este modelo neoliberal que decimos que es una fábrica de pobres, y una opción en serio, no solo un complemento para prestar un servicio donde al capital privado no le interesa porque no es rentable, sino como una verdadera opción frente a ese modelo que mata. Entonces, desearles felicidades a todos los compañeros, compañeras cooperativistas que escuchan este medio y que están repartidos por todo el país y el mundo, y la exhortación a que también desde el movimiento encontremos mecanismos para hacer que ese entramado social del que somos parte, todos los tipos de cooperativas, podamos encontrar también ser parte de esa discusión del mundo que queremos y con qué política queremos que se construya. Así que felicidades a todos y gracias a ustedes por la nota. Buenas noches, Ricardo, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Y este medio es justamente un medio cooperativo. Muy bien, así es. Un abrazo. Así que especial abrazo para ustedes.